En una era donde el honor y la lealtad determinaban el valor de un hombre, Aldor, un guerrero de coraje incuestionable, se vio a merced de un destino traicionero. No por sus acciones, sino por las intrigas que se propagaban en las sombras de su propio clan. Acusado injustamente de traicionar al Jarl, Aldor recibió la sentencia de muerte, una condena que jamás imaginó que vendría, y mucho menos de sus propios hermanos de armas. La espada del Jarl alcanzó su cuello, pero la sangre del guerrero no corrió sobre las piedras heladas de Escandinavia. Sobrevivió. Pero, ¿a qué precio? Abandonado para morir en un bosque donde la muerte es una certeza silenciosa, debía ser consumido por el frío y las bestias salvajes. Sin embargo, lo que ninguno de sus perseguidores sabía, ni siquiera el Jarl que selló su destino, era que Aldor poseía algo que lo transformaría, la voluntad de vengarse. Ahora, casado y atormentado por su propio pasado, Aldor ya no es el hombre que conocía su honor. Es un espectro, una sombra que vaga por los bosques helados, un hombre entre la vida y la muerte, consumido por el deseo de probar su inocencia y, sobre todo, de vengarse de quienes lo traicionaron. Pero los lobos no son sus únicas amenazas. El frío implacable de Escandinavia es un enemigo que no perdona, y sus excompañeros, convertidos en cazadores, van tras su rastro, guiados por un juramento de sangre y por la promesa de venganza. Para Aldor, solo queda el camino de los condenados, aquel que pocos osarían recorrer, donde cada paso es una lucha por la supervivencia. Pero ya no hay vuelta atrás. La muerte que le fue prometida tendrá que esperar. El bosque helado de Escandinavia, con sus árboles altos y sombríos, se convierte en un escenario implacable donde Aldor se ve forzado a reinventarse. La naturaleza salvaje parece haber devorado todo a su alrededor, pero él no se rinde, no se entrega a la muerte que lo espera en cada rincón. El viento cortante arrastra sus pensamientos mientras recorre kilómetros sin rumbo fijo, en busca de alimento, refugio y, sobre todo, respuestas. El cuerpo debilitado, cubierto por cicatrices de batallas pasadas y marcas del cruel acero de la espada del Jarl, aún encuentra fuerzas para resistir. La supervivencia no es solo una cuestión de fuerza física, es la mente, más aguda que nunca, la que guía a Aldor a través de las tinieblas del invierno vikingo. Cada paso que da es un reencuentro con su propósito, probar su inocencia y, al mismo tiempo, descubrir la verdad tras la traición que se le imputó. Pero el invierno implacable de Escandinavia tiene su propio idioma. El sonido de la nieve aplastada bajo sus pies resuena por kilómetros, y a cada momento, los lobos se acercan más. Aldor, con la habilidad de un cazador, no es solo un blanco fácil, sino también un depredador. Sabe que, para sobrevivir, deberá usar todos sus sentidos, su agilidad y la astucia que nunca antes necesitó, cuando la gloria y el honor eran sus constantes compañeras. Pero el problema no son solo los lobos. A medida que avanza, se encuentra con recuerdos de sus propias decisiones, que lo atormentan como fantasmas. ¿Fue la traición realmente una mentira o había fallado en su lealtad al Jarl? Cada paso que da Aldor es una batalla interna entre lo que fue y lo que necesita ser, para seguir adelante en su jornada de supervivencia. A medida que el día cede ante la noche, la oscuridad se convierte en el único amigo de Aldor. Se esconde en cuevas y se adapta al entorno, utilizando los recursos a su alrededor con maestría. Pero en cada rincón del bosque helado, la soledad parece devorar su alma. Cada pequeño fuego que enciende para calentar su cuerpo también aviva los recuerdos de sus antiguas glorias, que, como una llama que amenaza con apagarse, son constantemente alimentadas por la necesidad de venganza. Aldor ya no es solo un guerrero, sino un hombre roto, que lucha contra su propio pasado y contra los depredadores que se acercan más a su presa. Su jornada de supervivencia se transforma, poco a poco, en una búsqueda de redención, donde la línea entre el honor y la venganza se disuelve en el frío gélido de la noche escandinava. Los ecos de pasos conocidos reverberan en la mente de Aldor, como una advertencia distante de que ya no está solo en los bosques helados. Los mismos hombres que lucharon a su lado, que gritaban su nombre en tiempos de triunfo, ahora se han convertido en cazadores en una persecución implacable. Cada uno de ellos, marcado por el dolor de una traición que creen real, no escatima esfuerzos en seguir su rastro. Son guerreros, compañeros de batalla, pero ya no son aliados. La lealtad, que alguna vez fue inquebrantable, fue corroída por la mentira del Jarl y por la furia de la acusación de traición. Aldor, por su parte, sabe que para sobrevivir tendrá que ser más rápido, más astuto y, sobre todo, más despiadado que nunca. Pero los excompañeros no son los únicos que acechan sus pasos. La mente de Aldor se ve inundada por recuerdos de las batallas que compartieron, las risas alrededor del fuego y los juramentos hechos en silencio,
entre espadas y escudos. ¿Cómo fue posible que todo eso se convirtiera en cenizas? No eran solo guerreros, sino hermanos de sangre, los mismos que confiaron su vida a él en momentos de necesidad. Ahora, Aldor los ve como depredadores implacables, con los ojos embriagados por una sed de venganza que solo el tiempo puede alimentar. Sabe que, por más que intente escapar, sus excompañeros están cerca. La cacería ya ha comenzado, y lo que antes eran amigos, ahora son sombras que lo rodean, cada una más peligrosa que la anterior. El enfrentamiento con los excompañeros, sin embargo, no será solo físico. Aldor tendrá que enfrentar las palabras que alguna vez compartieron, las promesas que se rompieron y el peso del dolor que él mismo carga. Sabe que, para sobrevivir, será necesario más que fuerza física. Necesitará levantarse emocionalmente, revivir los viejos tiempos, buscar la fuerza de su liderazgo y confrontar lo que la traición hizo con sus propios sentimientos. Cuando finalmente se enfrente a sus exhermanos de batalla, no será una lucha solo de espadas, sino una lucha de almas, donde el destino de todos dependerá de la fuerza de voluntad de Aldor. ¿Será capaz de restaurar su honor o será consumido por la furia de la venganza? La densa niebla de la mañana se mezcla con los fantasmas del pasado que atormentan a Aldor. Tras días de una extenuante huida, se encuentra frente a una aldea abandonada, un lugar que antes era refugio de consuelo y seguridad. Cada calle vacía, cada ventana rota, trae a la superficie los recuerdos de una vida que parecía haber quedado atrás. Esta era la aldea donde Aldor creció, donde conoció a aquellos que un día llamaría hermanos, y donde su propio destino comenzó a moldearse. Allí tuvo su primera pelea, su primer juramento de lealtad, y las primeras promesas hechas a su pueblo. Pero ahora, todo se ha derrumbado, un recordatorio de que el pasado nunca está completamente olvidado, aunque las cicatrices intenten decir lo contrario. Y es en ese escenario desolado donde Aldor encuentra algo que no esperaba, la verdad oculta, enterrada en las ruinas de su propio corazón. Mientras revisa los escombros, encuentra una vieja carta, amarillenta por el tiempo, una carta que, en otro momento, habría sido símbolo de amistad y confianza. Las palabras, escritas por un amigo de antaño, revelan algo que Aldor jamás imaginó, la verdadera razón detrás de la acusación que se le impuso. Era una trampa, cuidadosamente orquestada por aquellos en quienes más confiaba. El Jarl, el hombre al que sirvió con lealtad ciega, estaba involucrado en una red de traiciones aún más profunda, donde Aldor era solo una pieza sacrificada para esconder secretos mucho más oscuros. Lo que Aldor creía que era la verdad era, en realidad, una mentira elaborada para manipular su caída. Y al darse cuenta de esto, el dolor de su traición se vuelve aún más amargo, pues fue utilizado no solo por su Jarl, sino también por quienes juraron ser sus aliados. Ahora, el peso de la verdad comienza a caer sobre Aldor. Su jornada no es solo una búsqueda de venganza, sino una búsqueda de justicia, de respuestas. Se ve en una encrucijada, seguir el camino de la venganza, consumido por la rabia y el dolor, o convertirse en el hombre que siempre creyó ser, aquel que busca restaurar el honor perdido. La revelación del pasado es tanto una liberación como una condena, pues ahora Aldor sabe que su verdadero enemigo no está solo frente a su espada, sino en su propio corazón. Deberá luchar contra el miedo, la duda y el deseo de venganza, porque al enfrentarse a la verdad, comprenderá que la verdadera batalla no es contra los excompañeros o el Jarl, sino contra la oscuridad que amenaza con consumirlo. El viento cortante de Escandinavia no es el único enemigo que Aldor enfrenta. La gran sombra del Jarl, que antes fue su líder, ahora se cierne sobre él como un espectro amenazante. Después de escapar de la muerte y descubrir la verdad detrás de su acusación, Aldor sabe que ya no puede esconderse en los bosques helados. El Jarl, implacable y ambicioso, ya ha tomado medidas drásticas. Ordenó la invasión de todas las tierras del norte, en un intento por aplastar cualquier amenaza a su poder. Para Aldor, esto significa que la guerra ya no es una posibilidad distante, ya está en camino, y no tiene más opción que enfrentarse al hombre que, un día, lo consideró leal. Con el conocimiento de la invasión en mente, Aldor se prepara para lo que tal vez sea la batalla más importante de su vida. No es solo una lucha física, sino una lucha por todo lo que siempre creyó correcto. El Jarl no solo destruyó su honor, sino que amenazó la libertad de toda una región. Aldor ya no es solo un hombre marcado por la traición, es el último bastión de resistencia contra un régimen tiránico. Los campos donde luchó junto a sus hermanos de armas, ahora son el escenario de una gran guerra que podrá definir el futuro de todos. Aldor no se permite la lujuria de la venganza ciega, pero sabe que la única manera de detener el avance del Jarl es enfrentarlo directamente. El momento de la verdad ha llegado.
A medida que Aldor reúne un ejército de aliados improbables, antiguos enemigos y aquellos que aún creen en su causa, la tensión crece. El frío de Escandinavia se mezcla con el calor de una lucha por la supervivencia. Aldor, ahora más astuto y decidido, liderará su pequeña fuerza en una guerra contra un enemigo mucho más grande y poderoso. Sin embargo, el mayor desafío de todos no es vencer al Jarl en combate, sino rescatar lo que queda de su propia alma. Sabe que, al ponerse al frente, enfrentando a su líder, no solo está desafiando al hombre que lo traicionó, sino también el futuro de su propia humanidad. El precio de la victoria será más alto de lo que imagina. El campo de batalla se extiende ante Aldor como una visión de desolación, una tierra donde la tierra fría y la sangre caliente se mezclan, y donde las espadas cortarán el aire con el sonido de la verdad pronunciada en cada golpe. La guerra contra el Jarl llega a su clímax, y ya no hay espacio para retrocesos ni dudas. Aldor, con la mirada fija en el horizonte, ve avanzar las tropas del Jarl, una marea de hombres decididos, guiados por la promesa de una victoria que aseguraría su supremacía. Pero él ya no es el hombre débil y herido que un día huyó por los bosques helados. Ahora, es un líder forjado por el sufrimiento y el dolor, y está listo para finalmente confrontar al hombre que destruyó todo lo que conocía. A medida que la batalla se desarrolla, los sonidos de espadas chocando, de gritos y aullidos de los combatientes resuenan por la llanura. Aldor se lanza con ferocidad, su espada cortando enemigos con la precisión que solo la experiencia de un guerrero puede enseñar. Cada movimiento es un recordatorio de lo que está en juego, no solo la supervivencia, sino la justicia que busca desde hace tanto tiempo. A su lado, sus aliados, hombres y mujeres que jamás imaginó que tendrían el coraje de luchar a su lado, enfrentan a los soldados del Jarl con un ímpetu renovado, movidos por la esperanza de una libertad que, hasta entonces, parecía imposible. El viento helado corta la piel, pero es la furia de Aldor lo que calienta su alma, porque sabe que esta es su última oportunidad de ajustar cuentas con su destino. Pero en el corazón de la batalla, Aldor se da cuenta de que la lucha no es solo contra los soldados del Jarl, sino contra la oscuridad que, durante tanto tiempo, dominó su propia mente. Él, que un día solo buscó venganza, ahora comprende que la verdadera batalla es contra la parte de sí mismo que desea destrucción. El hombre que antes era guiado por la ira, ahora lucha por la redención. El Jarl, una sombra amenazadora a la distancia, se convierte en la encarnación de todo lo que Aldor más desprecia: la traición, la manipulación, la mentira. El enfrentamiento final entre ambos no es solo físico, sino una lucha de valores, donde la espada de Aldor es lo único que puede destruir la tiranía de su enemigo. La batalla está lejos de ser fácil, pero el precio de la victoria nunca fue tan claro para él: libertad, honor y la restauración de su alma perdida. Tras la batalla, la tierra permanece en silencio, pero el eco de la lucha aún resuena en los corazones de los sobrevivientes. Aldor se alza entre los escombros de su propia vida, ya no como un hombre roto, sino como alguien que ha encontrado el significado de la verdadera libertad. La muerte del Jarl, inevitable y sangrienta, no trae consigo la satisfacción que él imaginaba. Al mirar el cuerpo de su líder, no ve solo la caída de un hombre que le hizo daño, sino la confirmación de que la venganza, aunque dulce, no llena el vacío dejado por el dolor. La victoria, aunque merecida, no lo hace sentirse completo. Aldor, finalmente, entiende que al buscar la destrucción de su enemigo, solo perpetuó el ciclo de odio que lo aprisionaba. La venganza fue el camino de los condenados, y él, como muchos antes que él, se dejó consumir por ella. Mientras observa el horizonte, Aldor siente el peso de su legado. Lo que antes parecía una jornada de puro odio y deseo de venganza, ahora se revela como una lección sobre la naturaleza humana y el verdadero coraje. La venganza, descubre, es una llama que solo quema a quien la lleva. Lo que no sabía cuando comenzó su jornada, herido y traicionado, era que el verdadero enemigo no era el Jarl ni sus excompañeros, sino el miedo de no ser más que un hombre marcado por el dolor. Ahora, con la batalla ganada y la paz restaurándose lentamente, Aldor se encuentra en una encrucijada. El mundo a su alrededor cambia, y él, un hombre que sobrevivió a su propio infierno, debe decidir qué hacer con lo que queda de su vida. Pero el legado de Aldor no será recordado solo por su lucha y su victoria. Su verdadera fuerza ahora proviene del ejemplo que deja para aquellos que aún caminan por los caminos de las sombras. Él, que fue un hombre quebrado, un prisionero de su propia ira, ahora se convierte en un líder. Su jornada, una historia de superación, debe ser recordada no como un cuento de venganza, sino como un recordatorio de que, incluso los condenados, pueden encontrar la redención. Deja atrás un legado no de odio,
sino de libertad conquistada por medio de la fuerza interior. Y así, mientras se aleja de las ruinas de la batalla, un nuevo camino se abre ante él, un camino donde la verdadera victoria se encontrará no en la muerte de sus enemigos, sino en la reconstrucción de su propio espíritu. Con el peso de todo lo que ha ocurrido, Aldor se encuentra ante una elección que podría definir el resto de su vida. Después de luchar contra la traición, la venganza y el remordimiento, finalmente llega a un punto donde la paz, aunque distante, parece al alcance. ¿Pero qué es la paz para un hombre como él? Aldor, durante tanto tiempo consumido por la necesidad de venganza, ahora se da cuenta de que el verdadero desafío no está en derrotar al último enemigo, sino en conquistar la serenidad en un corazón que ya fue desgarrado tantas veces. La batalla final contra el Jarl no es la única guerra que ha librado. Ha luchado contra sus propios demonios internos, contra una vida marcada por el dolor y la pérdida, y ahora, con el campo de batalla detrás de sí, se enfrenta a una nueva lucha, la lucha por la paz interior. La última elección de Aldor no se encuentra en un campo de batalla, sino en lo profundo de su alma. Debe decidir si seguirá el camino de la reconstrucción o si se perderá en las ruinas de lo que ya fue. Muchos, tras vivir tantas guerras y traiciones, se pierden en el vacío de la venganza eterna, pero Aldor no quiere ese destino. Quiere algo más. La elección que hace ahora será la última guerra que librará, una batalla contra su propia naturaleza, la naturaleza que lo llevó a buscar venganza en primer lugar. Sabe que la paz no será fácil, que no se encontrará en la derrota de un enemigo, sino en la reconciliación consigo mismo. Para ello, necesitará coraje, más coraje del que tuvo en cualquier batalla. Mientras observa el campo frente a él, Aldor reflexiona sobre lo que lo ha llevado hasta allí. Ha visto a muchos caer, a muchos perderse, pero de algún modo, él ha sobrevivido. La última elección que debe hacer ya no involucra espadas ni escudos, sino la capacidad de perdonarse a sí mismo, de darse una oportunidad de comenzar de nuevo. Entiende que la vida no está hecha solo de batallas externas, sino también de batallas internas, aquellas que, muchas veces, son más difíciles de vencer. Cuando Aldor finalmente tome su decisión, estará decidiendo no solo el futuro de su propia alma, sino el legado que dejará a quienes lo sigan. ¿Será capaz él, el hombre que fue traicionado, de dejar atrás todo lo que lo consumió y comenzar de nuevo? Esa es la última batalla, y la más difícil de todas. Tras la decisión de confrontar sus propios demonios y perdonarse a sí mismo, Aldor comienza a recorrer un nuevo camino. Ya no es el camino de la venganza, sino uno de reconstrucción, donde busca restaurar lo que fue perdido y, más importante aún, redefinir quién es. Escandinavia, con sus vastos bosques y montañas heladas, ya no es solo un campo de guerra. Ahora, es una tierra que ofrece oportunidades de renacimiento. Aldor sabe que, para encontrar la paz de verdad, no puede seguir viviendo atado al pasado. Debe mirar hacia el futuro, y para eso, necesita dejar atrás el odio que lo convirtió en lo que fue. El proceso de redención no es simple. Aldor lo sabe, y a cada paso que da, encuentra vestigios del hombre que fue, un guerrero marcado por cicatrices, tanto externas como internas. El dolor no desaparece de inmediato, pero empieza a percibir que la verdadera fuerza está en aceptar ese dolor y usarlo para crecer. Él, que un día se alimentó de la rabia y del deseo de venganza, ahora se alimenta de la esperanza y del deseo de empezar de nuevo. Encuentra en pequeños gestos, como ayudar a quienes aún sufren bajo la tiranía del Jarl o luchar contra la injusticia, la verdadera fuerza que tanto buscaba. La redención no es una línea recta, sino un camino sinuoso que exige paciencia y resiliencia. A medida que Aldor continúa su jornada, comienza a darse cuenta de que su historia, marcada por la tragedia y la venganza, puede servir para enseñar a otros. Comparte sus experiencias con aquellos que, como él, viven a la sombra del dolor y la pérdida. Aldor se convierte en una figura que no solo lucha por la justicia, sino también por la paz, un hombre que, a través de sus propios errores y superaciones, muestra a los demás que, independientemente de lo que el pasado les haya arrebatado, siempre hay un camino hacia la redención. Encuentra propósito en ayudar a otros a levantarse, a encontrar su propia fuerza y liberarse de las cadenas que los atan. Y así, el hombre que una vez fue consumido por el odio y la venganza, se convierte en un símbolo de esperanza, demostrando que, incluso los condenados, pueden encontrar el camino de regreso hacia la luz. El invierno de Escandinavia ya no parece tan cruel como antes. Aldor, ahora más sereno y enfocado, siente la tierra bajo sus pies con una nueva comprensión. El camino de redención que ha venido recorriendo, con sus dificultades y victorias internas, ahora lo coloca frente a una última prueba. Tiene el poder de reconstruir su vida,
de ayudar a otros y de finalmente dejar atrás su pasado de odio y venganza. Pero, al mismo tiempo, las sombras de su antiguo yo aún lo atormentan. El hombre que fue, el guerrero implacable y despiadado, aún existe dentro de él, y la lucha contra ese hombre no está totalmente ganada. Sabe que, mientras viva, la oscuridad nunca lo abandonará por completo. Aldor comprende, tal vez por primera vez, que la verdadera batalla no es solo contra los demás, sino contra el hombre que ya fue. Mientras se prepara para lo que parece ser el último paso de su jornada, Aldor se encuentra nuevamente frente a la misma aldea donde todo comenzó. El lugar donde juró venganza, donde las promesas de sangre y honor se convirtieron en un peso. Ahora, la tierra helada parece más silenciosa, más distante. La aldea abandonada, que un día representó tanto para él, ahora es solo un símbolo de todo lo que ha perdido. Pero la llegada de Aldor ya no es la de un hombre perdido y amargado, regresa con una nueva misión, ya no destruir lo que queda, sino rescatar lo que aún puede salvarse. Sin embargo, la aldea está lejos de ser un lugar seguro, como lo descubrió amargamente en su pasado. El regreso de Aldor provoca una ola de desconfianza. Los habitantes, aquellos que aún permanecen en la región, no lo ven como un salvador, sino como un espectro de lo peor de sus recuerdos. Él sabe que, para ganarse el apoyo de su propia tierra, deberá probar más que sus intenciones, deberá demostrar que realmente ha cambiado, que ya no es el hombre que una vez fue consumido por la ira. La última lección para Aldor, sin embargo, no es vencer batallas externas, sino conquistar los corazones de quienes lo vieron caer tan bajo. Tendrá que mostrarse digno de la confianza que perdió, y la única forma de lograrlo es a través de acciones, no palabras. Mientras tanto, a medida que el viento helado de Escandinavia sopla, Aldor percibe que, para completar su camino de redención, ya no puede seguir cargando con el peso de lo que lo trajo hasta aquí. Se encuentra cara a cara con los reflejos de sus antiguas decisiones y debe tomar una decisión fundamental. La respuesta no está en la venganza, ni en más guerra. La verdadera elección de Aldor, la que definirá su destino final, es la capacidad de seguir adelante sin dejarse consumir por lo que ya fue. La aldea ahora está en silencio, una vez más envuelta por las ventiscas que marcan el final del invierno. Aldor, que antes llegó a este lugar con los ojos llenos de odio y venganza, camina con un peso diferente sobre los hombros. Ya no es la carga de la rabia lo que lo mueve, sino el peso de sus elecciones y la necesidad de reconstruir lo que fue destruido. Se encuentra ante lo que queda de su antigua casa, los campos que un día fueron testigos de su juventud, ahora marcados por las cicatrices del tiempo y la guerra. Pero en su pecho, ya no siente la misma llama que lo consumió antes. Ya no hay deseo de destrucción, solo la urgencia de reconciliarse con todo lo que fue perdido. La aldea, con sus ruinas y sus habitantes desconfiados, observa el regreso de Aldor con ojos cautelosos. Ya no busca lealtad, sino la aceptación de su transformación. Y, a medida que conversa con quienes aún permanecen, se da cuenta de que el verdadero cambio comienza dentro de sí mismo. Las palabras que pronuncia no hablan de victorias en batallas ni de la sangre de sus enemigos, sino de la lucha interna que, finalmente, ha conseguido vencer. La rabia que consumía su ser ha sido sustituida por una aceptación serena, y la venganza, que fue el motor de su vida durante tanto tiempo, ya no tiene valor. Aldor se convierte, no en el hombre que busca justicia, sino en el hombre que ofrece perdón. El perdón hacia sí mismo, primero, y hacia todos los que lo rodean. Pero el mayor desafío aún está por venir. Al final de la guerra, cuando el jarl cayó y la última espada fue enterrada en la tierra, Aldor tuvo una elección: seguir solo, hacia donde el viento lo llevara, o quedarse y liderar a aquellos que, como él, buscaban reconstrucción. La decisión no es fácil, pero Aldor entiende que su verdadera misión, su última lucha, es más compleja que cualquier batalla física. Se ofrece para ser el líder que su tierra necesita, no con la fuerza de las armas, sino con la fuerza de su recorrido. Sabe que el verdadero liderazgo viene del entendimiento, del reconocimiento de las fallas y debilidades, y de la capacidad de guiar a los demás hacia la paz y la reconstrucción. En una última ceremonia, con todos los ojos fijos en él, Aldor jura que el ciclo de sangre no se repetirá. Con la paz finalmente alcanzada, no por una victoria militar, sino por una victoria interna, Aldor mira hacia el futuro. El hombre que una vez se perdió en el camino de la venganza, ahora se encuentra en un camino de sanación y reconstrucción. El legado que deja no es el de un guerrero invencible, sino el de alguien que supo enfrentar sus propios demonios y salir más fuerte. Ya no es el hombre que vaga por los bosques helados de Escandinavia, sino el hombre que, ahora,
es la llama de esperanza para aquellos que creen que, incluso en las horas más oscuras, existe una oportunidad de redención. Y así, Haldor camina, ya no como un condenado, sino como un hombre libre. Libre de su pasado, de las cadenas del odio y de su búsqueda insaciable de venganza. Encuentra la paz no en las victorias externas, sino en el equilibrio de su propio espíritu. Y, al final, es recordado, no por sus batallas y victorias, sino por su capacidad de reconstruirse y de traer paz donde antes había oscuridad. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas sagas épicas. La jornada continúa.